intensa y tan rica como es la teoría de la colonialidad, o todo lo que es el sistema, ¿no? Modernidad, colonialidad, etcétera, etcétera, en este espacio, pero al menos como para que tengamos algunos elementos para luego poder debatir, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de colonialidad, no? Hablamos básicamente, como nos enseña Quijano, de un patrón de dominación global que, digamos, tuvo que, o que fue configurado en un momento histórico determinado, que es principios del siglo XVI, y que a partir de una categorización, de una clasificación, que es la clasificación racial, lo que hace es organizar, ¿no? Organizar un sistema mundo a partir de esa clasificación. Pero la importancia que tiene la colonialidad es lo que nos enseña Quijano en cuanto a que opera en cada uno de los planos en que nos movemos las personas hoy, digamos, ¿no? Opera en nuestras dimensiones materiales, en nuestras dimensiones subjetivas, en la existencia cotidiana y a escala social. Es decir, cómo ha permeado la colonialidad, ¿no? A lo largo de estos siglos, y cómo sigue viva en nuestros modos de vivir, de concebir el mundo, en nuestras prácticas, en nuestro hacer. Es desde ese lugar que me interesaba traer la colonialidad. De hecho, Walter Miñolo, que es un semiólogo argentino, ¿no? Pero que toda su carrera la desarrolló más en Estados Unidos, y que es uno también de los impulsores de esta red de lo que es decolonialidad, nos plantea que la diferencia colonial sería justamente esto, ¿no? Un dispositivo producido por la colonialidad del poder, que lo que hace es clasificar, como decía antes, clasificar grupos humanos o poblacionales, identificándolos en sus faltas o excesos de acuerdo a los patrones eurocentrados. Y ahí mismo, en esa clasificación, quien clasifica está estableciendo una situación de superioridad en relación a quien es clasificado, ¿no? Entonces, esto marca ¿no? la distinción en la inferioridad con respecto a quien clasifica, nos dice Miñolo. A ver, ahí estamos. Entonces, esto es mucho contenido, pero simplemente como para sintetizar, yo esto para que a ustedes les quede este contenido, pero lo que me interesaba marcar es que a partir, digamos, de este patrón, ¿no? De dominación global, que es la colonialidad del poder, lo que hace Europa es generar una nueva perspectiva temporal de la historia, en donde no hay no hay una misma línea de continuidad con los europeos, sino que los pueblos colonizados van a ser constituidos como razas inferiores por los europeos, y entonces la modernidad y la racionalidad, y esto es muy importante, van a ser establecidas como experiencias exclusivamente europeas, ¿sí? Y a partir de eso se produce entonces un nuevo modelo, digamos, de categorización, en donde vamos a producir estas dicotomías, ¿no? Entre Oriente-Occidente, primitivo, civilizado, mágico, mítico o científico, irracional, racional, tradicional, moderno. Es decir, la colonialidad lo que hace es establecer, ¿no? Un modo en virtud del cual va a haber, en todos los casos, una población, un sujeto, un grupo privilegiado que va a poder ejercer la dominación, y una población, un grupo, un sujeto que va a ser subordinado y sobre quién se va a ejercer esa dominación, ¿sí? Entonces, es sobre todo esa dinámica, digamos, ¿no? De superioridad, inferioridad, era lo que me parecía interesante traer a este espacio, pensando luego, para que luego podamos pensar cómo abordar estas situaciones de violencia basada en género, ¿no? Entonces, no hice una filmina específica de colonialidad del saber, pero sí me parece que podemos simplemente decir, porque lo de recién era colonialidad del poder, bueno, esa colonialidad del saber se traduce en que hay centros de producción del conocimiento que están localizados, ¿no? Y que entonces el conocimiento que se produce en determinadas regiones del mundo pareciera que vale más que el conocimiento que se produce en otras regiones. Y entonces lo que Walter Miñolo, que trabaja mucho la noción de geopolítica del conocimiento, nos va a decir es que en realidad él dice, hay que desacatar la imposición imperial, ¿no? Del conocimiento, de quiénes producen conocimiento, dónde se produce el conocimiento y qué tipo de conocimiento estamos produciendo. Sobre eso, bueno, hay un montón trabajado, por supuesto, Boaventura de Sousa Santos, con su propuesta de las epistemologías del sur, nos va a decir que
bueno, que ha habido epistemicidios, ¿no? Que ha habido un montón de saberes que han sido destruidos, que han sido marginados, que han sido vulnerados, y que, bueno, nosotros acá desde el sur global tenemos que ofrecer, digamos, nuestros saberes, legitimarlos y considerarlos tan válidos como los que se producen en otras regiones del planeta, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando este primer segmento que les decía que me interesaba compartirles como este panorama. Todas las personas, digamos, estamos inmersas o inscriptas en esta matriz colonial, ¿no? Esa matriz colonial persiste y condiciona nuestra forma de mirar el mundo, nuestras corporalidades, nuestras subjetividades, porque, como dice Quijano, lo que hizo la colonialidad fue legitimar esas ideas y prácticas de relaciones de superioridad e inferioridad entre dominantes y dominados, ¿no? Entonces, esta primera pregunta que me parecía importante dejarles, como para que después las retomemos en el momento del debate, es que nos preguntemos, teniendo en cuenta estos elementos, de qué manera reproducimos, cada una de las personas que hoy estamos acá, ¿no?, esta matriz colonial, ¿no? ¿Cuáles son las frases, los modos de enunciar nuestros comportamientos, nuestras actitudes corporales, nuestros modos de intervención, en donde sostenemos, sea consciente o inconscientemente, esta colonialidad, ¿no?, tanto del poder como del saber? Bueno, así que eso les dejo como para que lo vayan pensando. Bueno, ahora vamos a ir hacia la propuesta de la perspectiva interseccional, pero para eso, por supuesto, muchas de las personas que hoy compartimos acá, somos operadores jurídicos, digo, nos formamos en el derecho o utilizamos el derecho, aunque no nos hayamos formado, ¿no? Apelamos a marcos normativos. Entonces me interesaba que pudiéramos identificar, digamos, cuál es la vinculación entre las diferentes posiciones sociales que las personas tenemos y el acceso a diferentes derechos, ¿sí? Entonces, en este segundo segmento, segundo bloque, me interesa trabajar sobre esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, explicitar algo que quizás para quienes trabajamos estas temáticas es muy claro, pero muchas veces para el común de la gente no hay no se hace, digamos, una vinculación tan clara, ¿no?, o tan simple entre las posiciones sociales, digamos, esto que decíamos, las clasificaciones, sea de género, de clase, de edad, de discapacidad, de condición migratoria, cómo estas clasificaciones inciden en nuestra vida cotidiana y además cómo influyen en nuestro acceso a derechos y oportunidades. Entonces, lo primero, ahí también hay un micrófono. Ingrid Carleto. Ingrid, por favor, ¿podrías silenciar tu micrófono? Si sos tan amable. Creo que ahora ya puedo silenciarlo yo, así que se lo voy a silenciar yo. Ahí está. Perfecto, gracias. Bueno, decíamos que lo que interesa marcar acá es que entonces las posiciones sociales, y ahora voy a ir más sobre categorías y demás, básicamente lo que nos van a plantear son situaciones de privilegio o situaciones de exclusión, ¿no? Digo, esa sería como la puerta de entrada a la perspectiva interseccional. Y acá nos parece también importante marcar esto porque, bueno, antes yo planteaba una conceptualización del género, ¿no?, como una construcción social, una construcción cultural, etcétera, etcétera, pero justamente producto, ¿no?, de los estudios de género, producto de los debates, producto de los activismos y demás, sabemos desde hace tiempo ya que nunca el género opera en forma aislada, ¿no? Siempre el género va a operar en articulación con otras variables, y eso entonces nos parece que es algo muy importante de no solamente comprender, primero de identificar, y también de comprender que esa articulación del género con estas otras variables, o estos sistemas de opresión y de privilegio, como decía antes, intersectan en las personas, ¿no? Entonces,
en primer lugar, tener en cuenta esto para el abordaje, que cada uno de estos elementos que estamos planteando y que ahora vamos a desarrollar más, que tienen que ver con estos sistemas, siempre van a encarnar a las personas, en personas y en grupos, ¿no? Entonces, si bien nosotras consideramos, por supuesto, que el género es una dimensión relevante, digamos, y es fundamental mirar con estos lentes, ¿no?, de género, como decimos, es importante también dar cuenta de estas otras posiciones sociales que las personas ocupamos, ¿sí? Y bueno, acá en este gráfico podemos ver, ¿no?, las múltiples posiciones que las personas podemos ocupar, los diferentes también vectores llamados o ejes, ¿no? Entonces, esto nos plantea, digamos, una complejidad a la hora de pensar intervenciones, a la hora de pensar marcos normativos, a la hora de pensar programas, ¿no?, a la hora de pensar políticas públicas, porque cuando logramos ver realmente, ¿no?, la constelación de posiciones, acá, y estas no, digamos, esto no completa, ¿no?, todas las posiciones, son algunas, ¿no? Entonces vamos a hablar de la condición de género, de la condición de edad, de nuestras creencias, ¿no?, de las religiones, de la etnia, del estatus migratorio, la edad, la ubicación geográfica, el estatus familiar que podamos tener, las condiciones de vida, el acceso a empleo, la formación, es decir, hay un sinnúmero, ¿no?, de posiciones que las personas ocupamos, que nos tienen que llevar, digamos, a complejizar también nuestras intervenciones. Y acá me parece que también es importante remarcar lo siguiente, que es que digamos, no solamente es que las personas tenemos o revestimos distintas condiciones, ocupamos diferentes posiciones, sino que es más complejo todavía porque no necesariamente en cada una de estas posiciones tenemos el mismo nivel de acceso a derechos. ¿Se entiende? Entonces, yo desde mi condición de género puedo tener acceso a determinados derechos, o por ejemplo desde mi condición de clase puedo tener acceso a determinados derechos, pero quizás en mi condición de género tengo acceso a menos derechos, ¿se entiende? Quizás desde mi condición de formación he logrado ¿no?, acceder a determinadas posiciones, pero desde mi condición de género hay algunos derechos que todavía me son vedados o respecto a los cuales mi acceso es restringido. Entonces, ahí, digo, se suma un elemento más, ¿no?, a la complejidad, porque no es solamente cada una de estas posiciones, sino que el nivel de acceso a derechos en cada una de estas posiciones no es el mismo necesariamente, ¿sí? Entonces, acá les compartía, y ahora vamos a cómo nace, digamos, el término, pero precisamente la metáfora esta de la intersección tiene que ver con los derechos, básicamente, porque lo que plantean quienes acuñaron el término y quienes desarrollaron las primeras ideas, ¿no?, sobre interseccionalidad, nos dicen que en realidad estas vías son las que dan forma a las relaciones sociales, y en esas vías, dice, viaja, ¿no?, el proceso dinámico de la privación de poderes, o podríamos decir el proceso dinámico de los privilegios para algunos grupos y de la privación de poderes para otros, ¿sí? Entonces, vamos precisamente a cómo se origina, ¿no?, esto de la interseccionalidad, dónde, en qué contexto, que también es importante siempre tener en cuenta, ¿no?, dónde surgen las teorías, por parte de quiénes, y después cómo esas teorías se van resignificando o expandiendo, o cómo son apropiadas, ¿no?, por otros grupos. Entonces, bueno, acá vamos a ver que el término interseccionalidad fue acuñado por una activista y por una abogada, que es Kimberly Crenshaw, en 1989, a partir de un caso específico. Ahí les puse un video donde ella cuenta, ¿no?, específicamente el caso a partir del cual ella acuña este término, y es básicamente una demanda que una mujer afroamericana le realiza a una fábrica, la General Motors, en su momento, porque ella había aplicado un empleo y bueno, no la seleccionan, y ella entiende que esa no selección se debía a su condición de raza y de género, a ambas,
¿no? Entonces el juez desestima su demanda porque entiende que, o sea, atiende al argumento de la compañía que dice que ellos habían contratado ya personas afroamericanas y habían contratado también mujeres, entonces que no podían acusarles, digamos, de discriminación en ese sentido, y entonces lo que responde Emma de Grafferi, que era la persona que había iniciado la demanda, es que en realidad a las personas afroamericanas que habían contratado eran varones y para actividades de mantenimiento en una planta industrial, y a las mujeres que habían contratado eran mujeres blancas para cumplir labores de secretaria y para estar en lugares visibles de la compañía, ¿no? Entonces, ella dice, ninguno de estos, ni los varones afroamericanos ni las mujeres blancas, experimentan la situación que yo estoy experimentando, ¿no? Entonces, ahí lo que dice Kimberly Crenshaw es, ¿cómo podíamos hacer entonces para que se pudieran considerar estas dos posiciones que tenía esta mujer en particular, su condición de género y su condición de raza? ¿De qué manera, cómo conseguir desde ella un prisma, ¿no?, que iluminara o a través del cual mirar estas dos posiciones? Entonces, de ahí toma esta metáfora, digamos, de la intersección, para dar cuenta que no es solamente la suma de esas posiciones, ¿no?, sino que la articulación o la combinación de esas posiciones genera una experiencia específica, ¿no? Entonces eso es lo que, el aporte, digamos, que ella hace fundamentalmente, ¿no? Como les planteo acá, si bien nace a partir de un caso legal, digamos, y en el marco de estudios legales, por supuesto, la noción de interseccionalidad se comienza a expandir, tal como pasó con el género, ¿no? Se comienza a expandir, comienza a ser apropiada, viaja, digamos, a otras regiones, viaja a otros contextos, digamos, la toma el activismo, pero la toma también la academia, la toma el Estado, ¿no? Comienzan también algunos gobiernos a buscar incorporar al menos esta perspectiva, y ahí también les comparto algunos nombres de autoras que quizás, no bajo el término de interseccionalidad, pero ya venían trabajando en Estados Unidos principalmente, cómo era esto de la imbricación entre los ejes de desigualdad, cómo era que se articulaban, y ya entendían que el género no operaba, digamos, de manera aislada, ¿no? Entonces tenemos a Patricia Hill Collins, a Bell Hooks, a Angela Davis, Gloria Anzaldúa, por supuesto Marian Lugones, ¿no?, argentina, que, bueno, es recientemente fallecida. Y después ya, si pensamos en cómo se expandió la interseccionalidad en los distintos continentes y demás, en Latinoamérica también tiene su propio desarrollo. Hay críticas que se hacen a la teoría de la interseccionalidad, digamos, desde Estados Unidos, críticas que se hacen desde América Latina, digamos, críticas en el sentido de generar, ¿no?, nuevas interpretaciones, nuevas preguntas al frente, digamos, esta propuesta, como Mara Viveros, Ochi Curiel, Yuderski Espinosa, digamos, hay mucha producción latinoamericana en relación a la interseccionalidad. Esperen que puse sin querer, ahí está. Después lo pueden ver ahí al video con tranquilidad. Bueno, entonces, justamente una de estas autoras, que es Patricia Hill Collins, es interesante porque ella de lo que nos habla es de una matriz de dominación. Y ahí me parece que está como la clave, ¿no?, para poder pensar luego estas intervenciones que queremos pensar. Básicamente lo que nos dice Patricia Hill Collins es que los distintos sistemas de opresión hoy vigentes no están organizados jerárquicamente, pero sí actúan de manera dinámica, y que incluso en algunos casos pueden actuar de manera contradictoria. Por lo tanto, es posible, dice ella, que la posición de oprimido y de opresor esté representada por un mismo grupo, ¿sí? Entonces, digo, ¿no?, voy agregando elementos a qué complejo se hace pensar intervenciones desde estas matrices, ¿no? Entonces yo aquí consigné algunos, tampoco son todos, pero sabemos entonces que no solamente hay un sistema patriarcal, sino que también estamos digamos, y trabajamos y vivimos y desarrollamos en el marco de un sistema capitalista. Hablamos antes del eurocentrismo, hablamos de un sistema que también es clasista, del cis heterosexismo, el racismo, el capacitismo, ¿no? Son todos sistemas que
bueno, marcan comportamientos, marcan modos de ser, modos de enunciar, modos de resolver cuestiones, y eso hace que, como marca Patricia Hill Collins, las posiciones de oprimido y de opresor puedan estar en el mismo grupo. Muchas veces se pone el ejemplo de, no sé, podemos pensar en un grupo de afrodescendientes donde tienen su condición, por su condición de raza, una situación de exclusión, pero quizás hacia adentro de ese colectivo los varones tienen una posición de privilegio respecto de las mujeres, ¿sí? Entonces, y así, digo, podemos encontrar diferentes colectivos en los cuales esta posición, ¿no?, de inferioridad, superioridad, no es necesariamente estática, ¿sí? Bueno, y ahora me interesaba también de cómo dejar planteadas dos cuestiones con relación a la interseccionalidad. Por un lado, podemos hablar de esto de la interseccionalidad como una teoría, como decía antes, ¿no?, como una apuesta teórica. ¿Esto qué significa? Que vamos a contar con una herramienta analítica, ¿no?, con una herramienta analítica que nos permita mirar, analizar, comprender, que nos conduce a reflexionar sobre estas posicionalidades múltiples que decíamos, ¿no? Eso por un lado. Y acá lo que vamos a resaltar es que esta herramienta analítica, ¿no?, la interseccionalidad como teoría o como herramienta analítica, lo que va a venir a hacer es a disputar, ¿no?, a poner en cuestión cualquier intento de generalización, ¿no? Esto es decir, las mujeres, los varones, los afrodescendientes, los latinos, bueno, desde la perspectiva interseccional no podemos generalizar, ¿no?, digamos, generar juicios valorativos sobre los grupos como un todo, ¿no? Entonces, no solamente nos convoca a aprender estas relaciones sociales como construcciones, sino que además estas construcciones son en distintos órdenes y sistemas, como veíamos, ¿no? Y además, esos sistemas van a ir cambiando a lo largo del tiempo, se van a ir resignificando o reconfigurando. Ustedes saben, y lo venimos diciendo, el patriarcado se reconfigura, ¿no?, el capitalismo se reconfigura permanentemente, entonces sus dispositivos también se van modificando. Entonces, eso en cuanto a la interseccionalidad como teoría. Por otro lado, también la interseccionalidad es presentada como una herramienta metodológica, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que se fue construyendo con diferentes términos, por eso ustedes vieron que hablamos de una matriz de dominación, hablamos de estas posiciones simultáneas, hablamos de ejes de desigualdad, de agenciamientos, de posiciones, de vectores de poder, de categorías de articulación. O sea, hay una densidad en ese sentido muy interesante, como para que también podamos encontrar diferentes herramientas para nuestros abordajes o intervenciones. En particular, acá yo les compartía, yo trabajo también como consultora y, por ejemplo, hemos desarrollado en algunos proyectos algunas matrices de análisis desde la perspectiva interseccional. ¿Y eso qué nos permite? Entonces, ¿a dónde miramos, no? Tenemos que analizar un proyecto, tenemos que analizar una política pública, tenemos que analizar un programa. Bueno, ¿cuáles serían estos ejes que vamos a priorizar? ¿Cuáles serían estos vectores sobre los cuales vamos a profundizar, digamos, el análisis, ¿no? Entonces nos permite contar con herramientas metodológicas para abordar determinadas situaciones, proyectos, etc. Y finalmente me interesaba también destacar esto de la interseccionalidad como una apuesta política también, ¿no? Vieron que siempre cuando, digamos, conceptualizamos el género, lo conceptualizamos también como una categoría analítica, como una categoría descriptiva y como una categoría política, pues en el caso de la interseccionalidad también busca una igualdad sustantiva, ¿no? Y ahí me parece que es importante, nunca está de más volver a recordar que la noción de igualdad de oportunidades, que fue la que nutrió, ¿no?, durante mucho tiempo los diferentes programas de desarrollo y demás, digamos, y las políticas, es una noción que nos quedó corta, digamos, ¿no? O sea, no podemos solamente buscar la igualdad de oportunidades, sino que además tenemos que buscar la igualdad de trato y la igualdad de resultados para que efectivamente nos aproximemos a esa igualdad sustantiva que estamos buscando, que no es
la igualdad formal, ¿no? La igualdad ante la ley, es la igualdad sustantiva, que efectivamente podamos tener acceso a nuestros derechos sin importar la condición de género, de edad, de estatus migratorio, de discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, al considerar la interseccionalidad como nuestras diferentes identidades se entrecruzan justamente, y cómo estos cruces nos conducen a experiencias únicas, ya sea de opresión o de privilegio, nos ayuda, ¿no? nos propone un camino hacia esa igualdad sustantiva de la que hablamos. Bueno, entonces, esto con relación a la propuesta de la interseccionalidad, insisto, hay mucho material en línea sobre esta noción y sobre esta perspectiva, digamos. Hay también muchas críticas, insisto, no críticas desde el lugar de que no sea útil, sino de que no se convierta, digamos, en una moda, o simplemente en una mera enunciación, sino que busquemos efectivamente que utilizarla como una herramienta concreta, ¿no? Desde ese lugar son como las críticas que se realizan a la perspectiva interseccional. Ahora bien, a lo largo de este trayecto que ustedes hicieron, ¿no? De la diplomatura, siempre ha estado la mirada puesta sobre esta articulación justamente entre géneros, derechos, violencias, ¿no? Entonces, lo que nos parecía interesante era, bueno, ¿cómo traemos entonces esta perspectiva interseccional hacia las situaciones de violencia basada en género que ustedes probablemente atienden o analizan o sobre las cuales quieren intervenir, ¿no? Entonces, en este último segmento, digamos, de la presentación, me interesaba primero marcar, que también está ya bastante trabajado y lo pueden encontrar, es que, digamos, es necesario, si bien reconocemos las situaciones de violencia basada en género, generalmente en el nivel interpersonal, poner el ojo, digamos, en que estas situaciones siempre van a estar conectadas con otras estructuras de poder, digamos, ¿no? Eso es muy importante, digamos, no podemos analizar una situación de violencia basada en género de manera aislada, eso ustedes ya lo saben, pero además, no solamente que no podemos abordarla de manera aislada, sino que además es necesario evidenciar esa relación que tienen con otras dinámicas de exclusión, ¿no? Como decíamos, con el capitalismo, con el racismo, con el clasismo. Entonces, en primer lugar, aproximarnos a esa situación de violencia basada en género entendiendo que eso que se produjo ahí está vinculado a estas otras estructuras de poder, ¿sí? No es solamente una cuestión interpersonal, no es solamente una cuestión, pongamos, de salud pública, no es solamente una cuestión vinculada al derecho, sino que articula con estos otros sistemas de poder. Por otro lado, lo que permite el análisis interseccional es también evitar el riesgo de una teorización homogeneizante, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿se acuerdan? La perspectiva interseccional descarta cualquier tipo de generalización. Bueno, también, si hablamos específicamente de violencia contra las mujeres, descarta generalización sobre las propias mujeres, ¿no? Y entonces nos permite advertir que hay asimetrías de poder también entre las mujeres, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, yo traía un aporte en cuanto a que existen laberintos de poder, ¿no? Que exigen el abordaje de sistemas patriarcales como territorios de poder, ¿no? En los cuales hombres, mujeres poseen diversos tipos y grados de poder. Eso es importante, digamos, para la aproximación a situaciones de violencia que en sociedades como las nuestras, como decíamos, en donde hay jerarquías de desigualdad interseccional. Y que, por supuesto, no todas las mujeres estamos afectadas de la misma manera, ¿no? De manera homogénea por estos sistemas de poder. Y ahora quería compartir con ustedes algunas, vamos a decir, sugerencias que surgen del propio hacer también, ¿no? De nuestras experiencias, de haber transitado algunos procesos en donde nos preguntábamos esto, ¿no? De qué modo podíamos incorporar estos análisis interseccionales en nuestras intervenciones y prácticas. Bueno, en primer lugar, como consigné ahí, parece obvio pero no lo es
reconocer la singularidad de las personas, ¿no? Y de los grupos. Ahí, digamos, hablamos de las diferencias, hablamos de las diversidades, y para reconocer, o sea, para hacer efectivo ese reconocimiento, y tenemos que ponernos a revisar, digamos, ¿no? ¿Qué escribimos? ¿Qué decimos? ¿Qué enunciamos? ¿Cómo lo enunciamos? ¿No? ¿Qué sugerimos en nuestros escritos, en nuestros informes, en nuestras sentencias, en nuestros memos? O sea, digo, en los diferentes instrumentos a partir de los cuales ejercemos la labor, ¿no? O la disciplina que llevamos adelante, bueno, ¿qué escribimos? ¿Qué decimos? ¿Qué enunciamos? Y por otro lado, eso desde cada persona, ¿no? Y después, en relación a los grupos, personas, grupos, con los que intervenimos, a los que acompañamos, asistimos, etcétera, bueno, preguntarnos si estamos reconociendo la heterogeneidad de esos grupos, o por el contrario, quizás contribuimos a reforzar algunas identidades de esas personas, ¿no? Y no otras. O, por ejemplo, los imaginarios sociales que tenemos, ¿reconocen esta relación entre los ejes de desigualdad? O sea, desde nuestro imaginario social, ¿es posible advertir estas articulaciones, como decíamos, o esta imbricación de posiciones de los sujetos? Bueno, estas son algunas preguntas que por lo menos a nosotras nos sirvieron para ir incorporando esta perspectiva de nuestro hacer. Otra cuestión importante es comprender las categorías. Cuando hablamos de categorías hablamos de esto, ¿no? Del género, de la etnia, la edad, la discapacidad, la condición migratoria, la ubicación geográfica, la religión. Bueno, en primer lugar, en la situación en la que estemos, digamos, en el espacio de intervención o institucional en el cual estamos, es necesario conceptualizar las categorías, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por género? Este equipo, supongamos que ustedes trabajan en un equipo de trabajo, ¿todas las personas de ese equipo de trabajo están entendiendo lo mismo por género? Probablemente no. Entonces, lo primero es conceptualizar las categorías. ¿Qué estoy entendiendo por género? ¿Qué estoy entendiendo por edad? Y cuando hablo de edad, hablo de que hay una noción de infancias muy diferente, puede ser una noción de infancias de otras, si me posiciono en un paradigma, ¿no? Más desde la perspectiva de derechos, que si me posiciono en una perspectiva de la caridad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estoy definiendo esas categorías? ¿Cómo estamos definiendo esas categorías? ¿Estamos considerando la clase social de la persona a la que estoy acompañando, asistiendo, asesorando? ¿Estoy considerando su etnicidad, sus creencias religiosas, ¿no? Bueno, nos parece que conceptualizar las categorías es fundamental, para además también establecer los alcances de esas categorías, ¿no? O sea, qué potencialidad tiene esa categoría y qué limitación tiene esa categoría también, ¿no? Entonces, eso con relación a las categorías. Y otra cuestión que nos parece importante es desnaturalizar las categorías. O sea, bueno, quienes suscriben, digamos, a lo que es la perspectiva crítica del derecho, por ejemplo, van a coincidir en esto que decimos en que necesitamos saber del derecho para después impugnar el derecho, ¿verdad? Bueno, o impugnarlo desde un sentido constructivo, digo, ¿no? Para ampliarlo. Bueno, lo mismo con esto, o sea, necesitamos primero conceptualizar las categorías, comprenderlas, establecer sus alcances, y después necesitamos también desafiar esas propias categorías. ¿Por qué? Porque a su vez esas categorías pueden ser limitantes de nuestro hacer. Ahí hay una autora que es Mira Yuval Davis, lo que ella nos recomienda es desplegar estrategias, nos dice ella, anticategóricas, intracategóricas, intercategóricas, ¿no? O sea, cómo podemos hacer jugar estas categorías entre sí, enfrentadas, en complementariedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros cuestionamos las categorías, también vamos a cuestionar la naturaleza que está en la base de esa distribución de poder, ¿no? Esto que decíamos al inicio, lo que decía Ana María Fernández, la desigual distribución de poder está naturalizada. Entonces, de alguna manera, desnaturalizar categorías también nos permite desnaturalizar esa distribución desigual, ¿no? Y además siempre contemplar que estas categorías no son estáticas. El género es un ejemplo clarísimo, ¿no? Cómo el género fue mutando, cómo fue cambiando. Estas categorías están bajo continuos procesos de impugnación y de cambio, ¿sí? Bueno, y por otro lado, nos parecía que también era necesario esto de, cuando hablamos de complejizar el análisis de las situaciones, es
digamos, comprender que en esa situación de violencia basada en género, como decíamos, primero intervienen distintos sistemas de poder. A su vez, esos sistemas de poder intersectan, pero además nos tienen que permitir ver que esa realidad que estamos abordando, como es compleja, requiere también de distintas estrategias y de distintas posibilidades de articulación para atender esas demandas, ¿se entiende? O sea, no podemos frente a una situación compleja ofrecer una respuesta simple, vamos a llamar, ¿no? Es necesario, frente a una situación compleja, una respuesta que también complejice miradas, articulaciones, ¿no? Posibilidades de respuesta, porque eso nos va a permitir entonces generar un abanico mayor, como decíamos, de respuesta. Y por último, me parece que es importante también marcar la agencia en este sentido. Digamos, incluir una perspectiva de género, incluir una perspectiva interseccional en el hacer, es algo muy complejo, no es nada sencillo, está plagado de contradicciones, ¿no? Porque avanzamos y retrocedemos, pero es necesario, y creo importante, rescatar el carácter de agentes que tenemos, ¿no? Las personas, y sobre todo si somos profesionales. O sea, en nuestro hacer profesional tenemos la posibilidad de incorporar cambios, transformaciones, porque además esto nos va a llevar, como marco acá, a experiencias, a intervenciones que sean más adecuadas a las experiencias de las personas. Pero además porque, como marca también Marcela Rodríguez, en un paper que es buenísimo sobre lo que es igualdad y no discriminación, ella nos dice, en una sociedad igualitaria, o sea, una sociedad igualitaria demanda la comprensión de que si el punto de partida es asimétrico, la aplicación de reglas neutrales nos va a conducir a resultados desiguales, ¿no? Entonces, efectivamente el punto de partida es asimétrico en sociedades como las nuestras. Entonces, no podemos apelar, ¿no? a la neutralidad, porque claramente la neutralidad significa mayor opresión para quienes están en una situación de subordinación. Entonces, vuelvo a la perspectiva de género y a la perspectiva interseccional como perspectivas que hacen un cuestionamiento profundo de todas las estructuras de poder, no solamente las de género, ¿sí? Eso me parece clave, ¿no? Entender que cuestionamos todas las estructuras de poder, incluidas pero no reducidas a las de género. Y por último, también me parece importante marcar, porque quizás en muchos desarrollos sobre la perspectiva interseccional se pone mucho el acento, digamos, en los sectores oprimidos, en los sectores marginalizados, ¿no? Pero también es interesante el abordaje o la propuesta que hace Platero, porque nos dice que también en realidad esta perspectiva nos debiera servir para teorizar el privilegio, no solamente la subordinación, ¿no? Entonces dice él, observemos cómo grupos dominantes organizan estrategias de poder, sea consciente o inconscientemente, para preservar su posición de supremacía. Es decir, la perspectiva interseccional nos tiene que conducir a mirar la situación de opresión y a generar respuestas que sean, digamos, singulares a esa situación, pero también a advertir, ¿no? cuál es la posición de privilegio que a su vez desemboca en esta situación de opresión, ¿no? en estas jerarquías que planteábamos al inicio. Entonces, la invitación, ¿no? un poco con todos estos elementos, con lo que hemos compartido acá, tiene que ver con esto, con agudizar la mirada, intentar contemplar las posiciones sociales, cada una de las posiciones sociales de los sujetos con quienes trabajamos, acompañamos, asistimos, sean sujetos, sean grupos, desde como siempre marcamos, desde estrategias situadas, ¿no? Estrategias situadas que consideran las posiciones de estos sujetos, lo que nos están demandando y la responsabilidad, la agencia, ¿no? que como profesionales tenemos en generar respuestas más integrales. Bueno, Mariana, por ahora, hasta acá. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Nos quedamos con ganas de más, Silvia, con ganas de mucho más. Qué interesante. Bueno, hay algunos comentarios en el chat que te felicitan y que dicen que realmente es muy interesante la perspectiva que estás presentando. Vamos a, excelente, los comentarios. Bueno, vamos a abrir entonces un espacio para conversar, para preguntar, para hacer consultas.
quien quiera. No sé Dale. se Si levanta querés, la mano. Mariana, ahí yo voy a dejar también planteadas, porque hay como dos segmentos de debate, digamos. Uno es el de la matriz colonial. ¿Se acuerdan que les dejé antes esta pregunta? Que si quieren podemos comenzar por ahí. Y la otra, que me parece que también estaba buena, que aquí también hice una serie de preguntas, como Qué para lindo. que vayamos pensando y vayan compartiendo, entonces, ¿les parece? Entonces, Está genial, Silvia, buenísimo, dale, les buenísimo. leo un poco y si quieren, entonces comenzamos ahí como esta ruedita de Dale, intercambio, ¿sí? Entonces, dale. supongamos yo me posicionaba en la situación de que ustedes sean operadores, operadoras, a quienes se les plantea una situación. No necesariamente estoy hablando de ¿no? una persona que opera en el Poder Judicial. Hay situaciones de violencia que se producen en las ONGs, en las empresas, ¿no? O sea, situaciones de violencia basada en género se producen todo el tiempo en todos los espacios, ¿no? En la dimensión comunitaria, en la dimensión familiar. Pero digo, si tuviéramos que abordar una situación de esas características, bueno, primero preguntarnos qué categorías se ponen en juego, ¿no? Frente a esta situación, ¿qué categorías están en juego? Esta situación se produce en base a qué sistemas de poder que están operando, ¿sí? Esa sería una primera pregunta. Segundo, existen en las intervenciones algunas veces diferentes sujetos que intervienen, ¿no? Entonces ahí también hay veces que es necesario preguntarse, ¿qué categorías son comunes y cuáles aparecen en tensión entre algunos actores? ¿Se entiende? Hay veces que quizás un equipo sostiene una categoría de análisis, sostiene, por ejemplo, una conceptualización del género, y hay otro equipo que interviene, otro agente, otra persona, incluso la propia persona en situación de violencia, que sostiene otra concepción del género, ¿se entiende? Entonces, esa sería otra cuestión como para reflexionar. Y después también preguntarles si en sus espacios laborales, en sus espacios institucionales, cuentan con espacios para problematizar esto, con ejercicios de problematización de las categorías que estamos trabajando, cuentan con recursos económicos, técnicos, alianzas para llevar adelante estas transformaciones como las que requiere incorporar una perspectiva interseccional en nuestras intervenciones. Si así fuera, ¿cuáles? Así que bueno, ahí les dejo una batería de preguntas y espero sus intervenciones. Bueno, vamos a ver si alguien se anima a hacer alguna consulta, algún comentario, alguna respuesta a estas preguntas que plantea Silvia. Se trata de un tema complejo, Silvia, ¿no? Son interesantes estas preguntas para el debate, posicionándonos, como vos decís, en nuestro rol de agentes, ¿no? De agentes jurídicos en este caso. Y a mí la verdad que me quedó esta primera pregunta que planteaste acerca de qué manera reproducimos, ¿no? La matriz colonial, me quedó también dando vueltas por la cabeza y también nos sirve tanto esto que has conversado, Silvia, porque claro, está claro luego de escucharte y de, y de reflexionar estas cuestiones que nos estás transmitiendo, que claro, abordar la simetría con neutralidad, la asimetría con neutralidad no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, ¿cómo ubicamos al derecho entonces? Así como cómo metemos al derecho en esta relación, porque el derecho se honra de evidenciarse como neutro, abstracto y general, ¿no? Entonces, ya partimos de una dificultad, ¿no? Con el derecho. Partimos de Sí, una gran dificultad, digo, para abordar estas cuestiones desde el punto de vista del derecho, en este caso del derecho positivo, más si queremos llegar a la igualdad sustancial, ¿no? A la igualdad real, ¿no? A la igualdad formal, por supuesto. Así que bueno, esas preguntas también las iba anotando, las iba anotando, estas sí. preguntas. Sí, creo que sí, sería bueno que algunas participantes, algunos puedan dar cuenta de esto de la matriz colonial, porque precisamente creo que como, digamos, reproducimos permanentemente esa matriz,
muchas veces de manera inconsciente, por supuesto, ¿no? No estamos aquí planteando una cuestión deliberada, pero sí hay un nivel, digamos, de reproducción inconsciente que es interesante porque, bueno, esto que vos decías, por ejemplo, no solamente en el derecho como marco jurídico, sino en el derecho cuando instrumentamos el derecho, en muchas situaciones hay una reproducción de la matriz colonial increíble, digamos, ¿no? De jerarquización, por ejemplo. Quizás algunas de ustedes tienen ejemplos concretos de eso. Sí, hola, ¿qué tal? Yo pensaba, me sonó Sí, mucho. Lourdes quería hablar. Perdón, Lourdes. Ah, perdón. No, no. perdón, Lourdes, justo estaba por decir, Lourdes Pérez, que pidió la palabra. Sí, espera, sí, no sé si quieres hacer alguna pregunta, Lourdes, y ya te damos la palabra a ti. ¿Se escucha? Disculpe. No, no se escucha tanto. ¿Estás, Lourdes? ¿Ahora? Ahora se te escucha. Ah, bien, me saqué los auriculares. Quería hablar, yo soy parte de, o sea, soy estudiante de la Escuela de Arqueología de la UNCA. Entonces me pareció muy, ay, disculpen, muy interesante la visión de todos estos temas en el derecho. Nunca lo había pensado como fuera de mi ámbito de antropología, ¿no? Porque nosotros lo vemos mucho y cómo la pregunta de la matriz colonial, que nosotros todo el tiempo como que nos la preguntamos y es algo como que es tan complejo, que está tan enraizado en uno, que, no sé, en las diferentes disciplinas sociales hay diferentes maneras de plantearlo y de, como la de colonialidad, todo lo que tiene que ver con eh, no sé, los saberes del sur, todos esos temas, y cómo en el derecho es donde se expresa físicamente, ¿no? O sea, donde esta reproducción creo que se ve mucho, o sea, no, en todos los ámbitos se ve, pero como es, es más difícil creo que por el tema de todo lo que tiene que ver con las leyes y eso, como tratar de, no sé, ay, me puse nerviosa y se me fue la idea, perdón. Pero no sé, me pareció muy, muy interesante la propuesta, y más desde otro tipo de disciplina, ¿no? Así que por ahí podría cerrarlo con eso porque se me fue la idea. Sí, la verdad que interesante y complejo, tal cual como resumía Lourdes. Recién quería hablar, no sé si está el nombre de... Yo soy Diana Diana, Mármol. dale. Sí. ¿Qué tal? No, a mí me impactó, digamos, el tema de la matriz colonial y la naturalización. Y ella habló de las intersecciones y ahí es como que no se trata como siempre es todo unido y no es, si no se producen prejuicios por clases o por... Entonces como que me impactó mucho eso, digamos, lo que es la naturalización de la violencia en todas las instituciones, ya sea en la familia o en la profesión, en todo. Es como que a veces uno no ve, no se enfoca específicamente, ¿no es cierto?, en el lugar en que está, porque influye en todo. O sea, como que hay que indagar y estar atento y por ahí estudiar más de cómo las personas pueden acceder a hacer denuncias más fácil, porque a veces hay personas que tienen mucho poder adquisitivo, pero no lo pueden hacer porque lo naturalizan.
y viven años de desnaturalización y toda la familia en ese entorno, y lo toman como que está bien, que es todo natural. No sé, Silvia, No si sé. querés hacer algún comentario, responder. Sí, sí. Sí, como vos decías, el tema de, digamos, son problematizaciones que hay veces que no hay mucho espacio para hacerlas tampoco, ¿no? Por eso también la pregunta que hice sobre los espacios tiene que ver con que, y también tiene que ver con la colonialidad del saber, porque en realidad, ¿qué saberes estamos considerando válidos en los espacios de trabajo, en los espacios de formación, ¿no? Cuando la compañera anterior planteaba la cuestión de las epistemologías del sur, realmente hay mucha dificultad, digamos, para asumir como válidos otro tipo de saberes. Entonces, en ese sentido, también las disciplinas y las profesiones se van formando con un direccionamiento sobre qué saberes son válidos, ¿no? A dónde tenemos que acudir para supuestamente formarnos. Y bueno, eso hace que luego no contemos con tantas herramientas para abordar las situaciones que tenemos que abordar. De hecho, digamos, en siglos anteriores la formación era muy disciplinar, pero hoy en día, digamos, esto también está en crisis, digamos, porque sabemos que, no sé, yo soy abogada, el derecho para mí no es suficiente para abordar las situaciones que tengo que abordar. Realmente me tengo que nutrir con otras perspectivas, porque el derecho no es suficiente, y así, digamos, yo creo que también el desafío tiene que ver con ir hacia estas otras disciplinas, y que el famoso trabajo que durante mucho tiempo se habló de equipos interdisciplinarios, en realidad tiene que ver con grandes dificultades, creo, para asumir como válidos los otros saberes, los saberes de las otras disciplinas, ¿no? Entonces ahí hay un gran trabajo por hacer de legitimación de los saberes, y de generación de intervenciones donde estos saberes efectivamente puedan confluir, ¿no? Con la misma jerarquía. Es difícil. Sí, también en lo que te referís, la importancia de enseñar a trabajar en equipo. Eso es que muchos son individualistas, y bueno, en la facultad también yo creo que deberían enseñar a trabajar en equipo. Lo que sucede es que, vieron cuando veíamos el patrón colonial, digamos, es de jerarquía, acá lo tenemos en la Filmina, superioridad e inferioridad, entonces es muy difícil realmente trabajar en equipo si todo está atravesado por jerarquías tan rígidas, ¿no? O sea, si hay un jefe y subordinados, si hay, ¿no? Ese tipo de estructuras son muy rígidas, entonces hace muy complejo, muy difícil que puedan establecerse relaciones más simétricas y circulación de saberes más horizontales, digamos. Eso sería a donde tendríamos que ir, hacia donde tendríamos que ir. Sí, Romina. Sí, bueno, ahí está. Perdón, Dale, Euge, te dale. cedo la palabra, dale, Euge. No, Sí. no, vos le damos la palabra a Romina entonces, Romina Díaz Quintana. Bueno, gracias. Silvia, te felicito con la exposición muy clara. Volviendo a las preguntas que realizaste en la última parte. La segunda, me genera, capaz que no la puedo responder, porque no estaría entendiendo bien a qué te estarías refiriendo, y me gustaría que lo expliques un poco. La primera, bueno, lo tendría más o menos claro, pero la segunda me generó un poco de dudas a la hora de formular la respuesta. Mira, la pregunta tiene que ver con parte de un supuesto que yo por lo menos sostengo, y es que todas las personas, o sea, ninguna intervención es neutral en ningún aspecto de la vida, digamos, ni en la familia, ni en el mercado, ni en la comunidad. O sea, toda intervención que llevamos adelante tiene impactos, y toda intervención que llevamos adelante la hacemos desde un posicionamiento. Podemos explicitarlo o no, ¿no? Podemos problematizarlo o no, pero cada intervención que hacemos tiene un impacto, y cada intervención responde a una concepción. Entonces, lo que yo planteaba en esa pregunta es que en los abordajes de situaciones de violencia basada en género en particular, y pongo el ejemplo, o sea, de una mujer en situación de violencia que acude
por un lado, pueda generar, interponer una denuncia, pero que después es contenida, acompañada por un equipo, por ejemplo, lo voy a poner a nivel local, ¿no? Yo vivo en Mendiolaza, bueno, si una mujer va y hay un equipo de salud que va a hacer el proceso de acompañamiento, pues en ese equipo hay concepciones sobre el género. Lo que sucede es que muchas veces esas concepciones no están explicitadas, pero esa concepción del género que vos sostenés va a determinar la intervención que vos vas a llevar adelante. ¿Entendés? Entonces, Sí. puede suceder que esa concepción del género sea común en ese equipo, o puede suceder que haya distintas concepciones del género, y eso va a impactar en la intervención que vos vas a llevar adelante. A eso me refiero en que puede haber categorías comunes, o puede haber categorías que estén en tensión. A eso me refería en los abordajes. Muchas gracias. De nada. Bien, mira, Silvia, acá tenemos Raúl Nicolás, pedía la palabra, y después Alejandra Antonino, tenés la palabra, que es una alumna de la maestría, de la diplomatura, próximamente maestría. Hola, buenas tardes. Primero felicitarlo a la doctora. Bueno, yo también soy abogado y profesor en ciencias jurídicas. Tuve el placer ya de escucharla en realidad, Silvia, cuando estaba en el grado. Así que creo que se va superando cada vez más. Cada vez me explotan más la cabeza con preguntas. En realidad quería hacer hincapié en la segunda pregunta, no de esta filmina, sino de las otras preguntas que proponía, porque quedé pensando en la articulación compleja de la realidad de los equipos de trabajo. En realidad lo estaba pensando más en el ámbito de la educación. Yo doy clases en un colegio preuniversitario, pero me voy a limitar a no dar muchos datos más por una cuestión obviamente de privacidad, pero pensaba en la dificultad de la implementación de ciertas perspectivas, incluso de saberes disímiles entre equipos. Si bien por ahí puede haber una línea matriz o una dirección que es bajada por equipos ejecutivos, llámese directores, secretarías de género dentro de la universidad, que las hay y cada vez más gracias a las distintas políticas que se van implementando en la universidad y en toda la sociedad en general. Creo que hay mucho por hacer en el campo y la articulación entre los distintos segmentos se va complejizando, porque como bien decías en alguna parte de toda tu exposición, el tema del poder transita todos los ámbitos, ¿no? Hay una dinámica de entregar cierto poder a la hora de las decisiones para que sean unidireccional, por ejemplo, en un colegio. Tiene que haber alguien que tenga la palabra final respecto a la perspectiva que va a posicionar y dar solución a un caso. En ese sentido, creo que no deja de ser medio determinante desde algún punto de vista el saber. Pero la práctica puede ser chocante en el sentido de que los distintos equipos lo implementan de forma diferente y siempre va a haber un equipo jerárquico, por llamarle de alguna forma, que va a terminar dando la solución respectiva. El problema es qué pasa con los inmiscuidos en el medio, porque transitan todo el proceso con diferentes resoluciones, ¿no? Muchas veces los equipos de un lado responden con un criterio, después viene otro equipo y te da otra solución, y finalmente el sujeto que es el que está viviendo la situación se ve como doblemente, entre comillas diré, discriminado o vuelto a revictimizar, si queremos utilizar términos del derecho. Entonces, creo que lo de Quijano y la colinealidad del poder nos llama a problematizarnos en la práctica, más que en la teoría. Tal cual. No, y además, frente a lo que vos decís, Raúl, dos cuestiones así me vienen rápidamente a la cabeza. Una es que, digamos, en cualquier espacio hay lo que se llaman, hay un autor que se llama Peter Wagner, que habla de lo que se llaman iniciativas modernizadoras, ¿no? Ofensivas modernizadoras, les llama él, en realidad. Entonces él dice, o sea, en los espacios permanentemente hay grupos que pugnan, digamos, o podríamos decir, siguiendo a Nancy Fraser, ¿no? Contra públicos subalternos, o sea, que van a ir a pugnar por derechos en esa esfera, ¿no? En esa arena en la que estén. Entonces, por un lado eso, o sea, en cualquier espacio va a haber pugnas de poder permanentemente y pugnas por institucionalizar esa posición. Y ahí me parece que es un poco la clave de lo que vos planteabas de, bueno, qué sucede con la persona que está en el medio de estas pugnas, ¿no? Y esos diferentes modos de resolución. Bueno, desde mi perspectiva me parece que cuando hablamos de la institucionalización del género o de la institucionalización de la perspectiva de género,
buscamos precisamente eso, ¿no? Que haya una, una sostenibilidad en el tiempo de determinados modos de resolución que al ser institucionalizados nos provean de esa estabilidad y de esa seguridad y de saber que frente a determinadas situaciones hay un circuito. La famosa palabra protocolo, que ahora está todo el tiempo en la palabra de las personas, pero digamos, buscamos eso, ¿no? La institucionalización de las respuestas, de los circuitos. Después, por supuesto, cada caso va a tener sus características y la estrategia será situada, pero va a haber un marco que nos va a permitir saber que por lo menos hay determinadas respuestas que ya no se pueden dar, digamos, que ya no se admiten, ¿no? Eso me parece que también es importante. Muchas gracias, clarísimo. Bueno, gracias Raúl por la participación y Silvia por la respuesta tan clara. Seguimos entonces con Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, en primer lugar, Silvia, listo. felicitaciones, realmente generosa la presentación, o sea, sólida, pero además generosa, porque el hecho de que nos vayas dando distintos autores nos permite a nosotros después seguir profundizando. Entonces eso también muestra una actitud personal que valoro y te agradezco. Respecto de la primera, el primer bloque de colonialidad del poder, me hizo pensar en cómo estamos atravesados también por el pensamiento único, o sea, y la idea de seguir creyendo que la realidad también es natural y no una construcción social. La realidad es una interpretación construida por consenso. Y esos consensos, obviamente, o sea, si hablamos de todas estas intersecciones, también están construidas por grupos de poder, y si hablamos del derecho, están cristalizados o fijados en normas que perduran porque se reproducen y se sostienen por estos grupos. Con lo cual creo que no todos los sistemas reproducen, digamos, la dinámica de oprimido-opresor. Por ejemplo, en los sistemas vascos, en las cooperativas vascas, ellos instrumentaron la teoría del caos y generaron los grupos de autogestión. Y hay un sistema de distribución de poder y de autonomía que permite hacer las cosas de otra manera, pero también va generando una cultura diferente y más democrática alrededor de esas comunidades. Pero bueno, es otro tema. Simplemente lo que quiero decir es que desde el posicionamiento personal tenemos que acostumbrarnos a que cuando emitimos una opinión, nuestra opinión es una perspectiva, es un punto de vista. Precisamente, o sea, creo que es Alda Facio la que dice que el androcentrismo es una no perspectiva, porque se asume a sí misma como una mirada única. Por eso me gustó mucho esa definición de el androcentrismo como una no perspectiva, como un no punto de vista. Así que simplemente digo, como el mundo no se puede cambiar todo completo y va a llevar muchos años de activismo, un primer paso es lo que hacemos con nosotros mismos. Cada vez que emitimos una opinión, saber que la nuestra no es más que eso, una opinión. Y respecto a otra cosa que me gustó mucho es esto que vos decías, al llevar la interseccionalidad a la práctica, nuestros enunciados, ¿qué decimos cuando decimos? Sobre todo cuando lo que decimos lo decimos en una sentencia, en un requerimiento de elevación a juicio o lo que fuere. Y ahí me quedé pensando cómo estas categorías homogéneas, uniformes, esconden la posibilidad de ver lo que se intersecta. Por ejemplo, la categoría víctima. O sea, cuando estamos frente a un delito es víctima-victimario. Y vos vas a un requerimiento de elevación al juicio y vas a tener todas las condiciones personales del autor, o si tenés que individualizar la pena, está muy claro en el código cuáles son las circunstancias que vos tenés que tener y el informe socioambiental, etcétera, etcétera, para saber a quién efectivamente le voy a aplicar esa pena. Sin embargo, en general la víctima nunca es presentada. Nunca uno comienza diciendo fulanita es esta persona, y queda prácticamente en la carátula del expediente y después lo sumo cuando vos la vas nombrando como la víctima. Entonces me parece que una cuestión práctica es cuando enuncio un conflicto que está detrás de un delito, es presentar a ambas partes de la película, ¿no? Es poder perfilar, digamos, de alguna manera, quién es esa víctima, quién es esa mujer que padece una violencia basada en el género. Esta es una cosa. Y la segunda cosa que se me vino muy a la cabeza es que hay determinados tipos de delitos
donde realmente se produce una intersectación entre algunas categorías que producen un estado de vulnerabilidad acentuada y que además condicionan la respuesta que se da desde la política criminal. Por ejemplo, el abuso sexual infantil, el abuso sexual sufrido en la infancia. Fíjate que todas las respuestas que se dieron, incluso con las últimas dos leyes, la de 2011 y 2015, a lo sumo han avanzado al nivel de decir que como eras menor de edad, no podías por ti mismo ejercer, digamos, la acción penal, y por esa razón la prescripción ahora se va a operar a partir de la mayoría de edad. Sin embargo, no dimensionan el nivel de daño psicológico que produce un delito cometido en los primeros años de la infancia, sobre todo si es crónico y si dura varios años. Esto dura toda la vida, y una persona puede estar preparada a los 60 años para hacer una denuncia de algo que sucedió hace 50. Y creo que esta dificultad para entender, todas estas variables que se entrecruzan, condicionan también las respuestas que parecen muy progres, pero que en definitiva siguen basándose en un lugar donde tal vez hay cierto consenso corporativo. Hasta ahí les da, digamos, como para aceptar que podamos abrir el juego. Pero bueno, nada más. O sea, quería hacer ese otro aporte como para ponerle como una figura a esto que vos estabas diciendo. Pero bueno, no, tengo mucho para leer de todo lo que dijiste, como para que las ideas se me junten y se me aclaren mucho más. Así que muchísimas gracias. Gracias por tu feedback. Bueno, también se me abren muchas ventanas ahí con lo que dijiste. En primer lugar, me parece que esto, la propuesta que haces, que es una propuesta concreta, a eso apuntamos, digamos, cómo a partir de esto que compartimos, esto nos lleva, digamos, a un lugar de un hacer, ¿no? De un hacer concreto, que puede ser, no sé, mañana se junta una reunión de equipo para debatir en torno a determinada cuestión, o cómo mejoramos nuestro sistema, o cómo mejoramos nuestra respuesta. A eso apuntamos, digamos. Con relación a lo segundo, bueno, es todo un debate que sería buenísimo también tener en torno a, bueno, enfoques punitivistas, enfoques restaurativos, ¿no? Cómo pensamos a los sujetos que están involucrados en determinadas situaciones. Y bueno, y desde mi perspectiva, entiendo la cuestión legal, y entiendo la enunciación legal, pero generalmente buscamos hablar de personas en situación de violencia, ¿no? Pero hay todo un debate sobre eso que también me parece súper importante, ¿no? Tenemos a Eva Giberti diciéndonos que sí, que hablemos de víctimas, porque eso tiene un sentido, y a otras autoras, no sé, como Diana Mafia, diciéndonos, no, bueno, hablemos de personas en situación de violencia porque vamos a rescatar la agencia de esas personas y no su condición de víctima. Pero bueno, todo es parte de estos debates que son interesantes tener, y después cada quien va eligiendo, como vos bien decías, el posicionamiento, ¿no? Ahí alguien más quiere hacer una pregunta, ¿no? O comentario. Sí, acá también quería hablar, me parece que era, ¿se nos ha ido? ¿Dónde está? Oh, no, Alicia, acá, Alicia. Ah, Alicia. Había levantado la mano hace Sí. rato. Sí, te damos ahí la palabra, Alicia. Bueno, muchas gracias, Silvia, porque uno que viene estudiando desde hace mucho tiempo el tema del género, como que el género no me terminaba de cerrar hasta que encontré esto de la interseccionalidad, donde me lleva a un parámetro que creo que es donde todos nos tenemos que centrar, ¿no? Considerar la violencia basada en género como una de las mayores violencias hacia los derechos humanos. Entonces, siempre me paro desde el punto de vista de persona, ¿no? Cómo estos tipos de acciones generan violencia en el ser humano, ¿no? Ni varón, ni mujer, ni trans, sino en el ser humano. Entonces, pararme desde ese punto me ayuda a entender la interseccionalidad, a entender cómo el género, bajo estos dispositivos de distintos parámetros de raza o edad, se generan discriminación y hay asimetrías, ¿no? Me aclaraste un montón de dudas que seguía teniendo a pesar de la lectura, y comentarte y preguntarte básicamente, a ver, acerca de qué es lo que
cuál es tu sentimiento cuando hablamos, que un compañero hablaba de los temas que se resuelven institucionalmente, que yo pensaba y lo dijiste, vos lo verbalizaste con respecto a los protocolos, la inserción en cada uno de los protocolos de la interdisciplina, ¿no? Porque partimos, de la base de la persona como un todo, y cómo el derecho por ahí ha quedado vacío o sin fundamento, sin tener en cuenta la interdisciplina, ¿no? La señora anterior comentaba de muchas veces en los procesos penales que no se tiene en cuenta la gravedad del daño que sufre una víctima. ¿Por qué? Porque el derecho ha quedado como solito, ¿no? Acción y pena. Entonces, ¿cuál es la influencia que a todo esto ¿A dónde te querés meter? Dinámico para que la interdisciplina nos dé una solución acerca de relaciones más igualitarias, ¿no? Bueno, me enganchaste el cable. A ver. Bueno, Flavia Ferrero, tenés el teléfono, el micrófono activado, se está escuchando lo que estás diciendo. Te voy a agradecer, por favor. Perdón. Ahí está, gracias. Alicia, a ver si entendí bien, vos me decías esto de la interdisciplina, digamos, ¿no? A eso apuntaba un poco tu comentario. Sí, yo creo que la verdad, insisto con que es desafiante, pero porque creo que inconscientemente seguimos jerarquizando los saberes, digamos, y entonces es difícil muchas veces abrirse al saber de la otra disciplina, porque quizás consideramos que la respuesta que va a dar no está a la altura, digamos, ¿no? de lo que la situación exige, o la persona en situación de violencia demanda. En ese sentido creo que hay dificultades epistémicas, vamos a llamarle, ¿no? Hay un autor chileno que a mí me encanta, que habla de lo que es el pensamiento epistémico, y él lo que plantea es que también es importante pensar las categorías estas de las que nos vamos a nutrir, ¿no? ¿Dónde fueron generadas? Por eso yo decía al principio, bueno, ¿dónde nace la interseccionalidad, no? ¿En qué contexto la persona que propone ese desarrollo, esa perspectiva, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué formación tiene? Pero porque muchas veces quizás también traemos, ¿no? algunas perspectivas o algunos desarrollos que tal vez no son los más recomendables para la situación que estamos abordando, ¿no? A eso me refiero, a cómo podemos también poner en crisis, o sea, las tenemos que conocer, insisto siempre con que hay que conocerlos, o sea, por lo menos yo pienso que la teoría es súper importante y que es buenísimo nutrirse de distintas perspectivas y de diferentes corrientes de pensamiento. Pero digo, después me parece que hay que hacer un acto ahí de problematización de lo que estamos, con qué herramientas estoy queriendo abordar esta situación. A eso me refiero, con qué herramientas teóricas estoy queriendo abordar esta situación, y si son esas herramientas adecuadas y útiles para la situación que quiero abordar, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, que hoy creo que también es bastante conocido, pero nunca está de más, de la cuestión de la denuncia frente a las situaciones de violencia, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo se trabajó, digamos, desde los feminismos, los activismos, desde el Estado, ¿no? Desde las organizaciones, para generar estas rutas críticas, para generar la instancia de la violencia, de la denuncia de la violencia, pero bueno, también hoy sabemos que esa puede ser una respuesta estatal, en este caso, pero que frente a las situaciones de violencia hay otras respuestas que se pueden dar o que se pueden necesitar, ¿no? ¿Qué importancia cobra la dimensión comunitaria, ¿no? Cómo hay mujeres que quizás requieren redes comunitarias y no una ruta crítica judicial, ¿no? Entonces digo, desde ese lugar es como, bueno, valoramos las conquistas, valoramos los derechos conseguidos, los sostenemos, los cuidamos mucho, porque siempre puede haber retrocesos, porque además, como dice Line Vareiro, no es lineal la ciudadanía, pero también, bueno, frente a cada situación, tratamos de escoger aquella respuesta que sea más adecuada a esa persona. De eso mismo hablamos cuando hablamos de interseccionalidad, esa experiencia singular, ¿no? ¿Qué nos está demandando, qué nos está pidiendo?
Alejandra dice que sí, que efectivamente que el apoyo comunitario es muy importante. En Jesús María, nosotras, haciendo nuestro trabajo de campo, de nuestro proyecto de investigación sobre acceso a la justicia, nos encontramos entrevistando a mujeres jóvenes que habían entablado un grupo de sostén, de apoyo para otras mujeres de la misma localidad, y cada vez que alguna tenía que realizar algún trámite, alguna gestión, hacer una denuncia o lo que fuese, se dirigía, no, o sea, el grupo acompañaba a esta persona, ¿no? Y tal fue el actuar significativo de este grupo, que claro, la sola presencia de estas mujeres ya hacía cambiar, digamos, la actitud o la atención de los operadores policiales, en este caso, que recibían las denuncias o que recibían. Fue la verdad que sorprendente para nosotros, porque no conocíamos esa situación. Nos encontramos de casualidad, digamos, en el trabajo de campo con una de las mujeres que nos contaba, una de las mujeres que entrevistamos que nos contaba esta situación, y la verdad nos pareció así como innovador, ¿no? Cómo hacer frente a estas cuestiones con un grupo de apoyo, ¿no? En el marco de un grupo de apoyo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Euge. Sí, yo lo que quería comentar también, que me pareció, bueno, importantísimo todo lo que presentó acá Silvia, me encantó, me parece muy interesante la problematización, y creo que también tiene que ver con esta concepción que se tiene del derecho, ¿no? Que es una concepción que ya viene, digamos, un derecho que es colonial porque viene de, digamos, de España, de Estados Unidos, entonces ya como que, y también esta cuestión de un derecho centrado en lo técnico, ya la formación en la facultad está centrado como si fuera una mera técnica. Y a nosotros nos da un poco de gracia cuando vienen a la materia de sociología jurídica, porque es como que de pronto o se espantan o les encanta la materia, ¿no? Pero porque es pensar el derecho desde otro lugar, ¿no? Desde una práctica social, desde un discurso jurídico, y ahí es, digamos, también entender la dimensión de poder del derecho, que a lo largo de la facultad, yo creo que en la formación, y que esto se traduce después en las prácticas jurídicas a nivel judicial, a nivel de profesión jurídica, no se encuentra, porque faltaría ahí como esta dimensión de que el derecho también tiene una dimensión principalmente social, sociológica y de poder. Entonces creo que ahí también entrar en estos debates me lleva a ese lugar un poco, me parece muy interesante. Bueno, era ese comentario. Sí, además, digo, me parece que es esto, digamos, como poder problematizarlo el derecho, reconociendo, por supuesto, todo lo que nos ofrece, digamos, toda la potencialidad como herramienta de transformación, como insisto, como las conquistas que buscamos, buscamos leyes, buscamos ordenanzas, pero entender que, bueno, que es necesario pero no suficiente, digamos, que es en el proceso de la ciudadanía, bueno, el derecho como marco normativo es una instancia, pero eso tiene que estar acompañado de las prácticas, digamos, ¿no? De estas prácticas emancipadoras. Un poco también de las distintas intervenciones me venía a la cabeza la tensión que plantea Boaventura de Sousa Santos entre regulación y emancipación, digamos, ¿no? En esa tensión nos movemos, y bueno, cómo buscamos prácticas más emancipadoras, en base a las regulaciones con las que contamos o las que queremos conseguir, ¿no? Bueno, Silvia, te agradecemos un montón. Nos has dejado pensando, que es lo más importante de todo, con un montón de preguntas en la cabeza, que eso es lo que pretendemos desde la diplomatura. Así que te agradecemos un montón, Silvia. Te comprometemos para las próximas ediciones de la diplomatura. Bueno, y muchas gracias a todas y a todos los que han participado de esta conferencia. Les invito a que, si Silvia nos permite, si nos permitís, Silvia, subir la grabación de esta clase,
que contiene este PowerPoint que nos has compartido, lo hacemos, si no, Sí, no. claro. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, la grabación la vamos a publicar seguramente a través de la página de la Facultad de Derecho. Así que bueno, muchas gracias Silvia, agradezco a todos la participación y me encantaría quedarme 5 minutitos con los participantes y las participantes de la diplomatura, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Y chao. gracias Silvia de nuevo, un abrazo. Gracias. Nos encontraremos en las próximas ediciones. Ahora se van a quedar algunas personas que no están atentas a la conferencia. Sí, seguramente quedarán algunas personas que no están atentas a la conferencia y que siguen conectadas. Bueno, ¿cómo les va? Tanto tiempo que no los veo, no las veo. Después de, hola, Vanina, Arianela, Valeria, Santiago, Romina. Ale, bueno, después de Soledad, ahí te estamos viendo también. Después de mucho trabajo en mayo en la Universidad de Zaragoza, volví. Estuve 15 días sin trabajar porque me contagié de COVID y la pasé realmente muy mal. Y bueno, afortunadamente estaba Eugenia Gastiosoro, que se hizo cargo de todo. Y sí, gracias. Sí, ya estoy bien, gracias a Dios. Pero la verdad que sí, la pasé feo. Y con todas las consecuencias y las secuelas que te quedan, el dolor de cabeza que es persistente todavía, el cansancio, bueno, todo, parece que todo junto. Así que bueno, yo les quería charlar un ratito con ustedes, porque bueno, hemos llegado a la conferencia final de la diplomatura. Ustedes han visto que, bueno, en el aula virtual, puesto que las actividades se habían puesto como demasiado intensas, las actividades asincrónicas, levantamos un poco la pata para darles un poco más de espacio para que terminen las que ya estaban previstas. Así que el plazo para entregar actividades asincrónicas está abierto, ya se los he dicho. Las voy a extrañar los jueves, dice Vanina. Ay, qué amorosa, Vanina. Yo también las voy a extrañar. Pero bueno, a ver, nos falta una parte de la diplomatura, tal como el programa lo presenta, que es el trabajo final de la diplomatura, ¿no? Y de eso quería conversar yo con ustedes un ratito. El trabajo final de la diplomatura tiene como objetivo ser un ejercicio, digamos. No es el trabajo de investigación, ni el trabajo... no, es un ejercicio, digamos, en el que nosotras podemos observar cuánto han aprendido de la bibliografía, las temáticas y las problemáticas y las categorías conceptuales que hemos trabajado. Esa sería la idea, ¿no es cierto? Yo ahora en el aula virtual les voy a subir algunas sugerencias, algunas preguntas, algunos temas de cómo abordar este trabajo. El trabajo puede tener el formato que quieran. Puede ser monografía, puede ser un pequeño trabajo de investigación, puede ser un trabajo de campo, puede ser, un trabajo de investigación puede ser un análisis de caso, puede ser análisis de sentencia, puede ser análisis de entrevistas. Es decir, un trabajo en donde ustedes se planteen una problemática determinada, una pregunta que guíe el trabajo y que sea abordado desde las perspectivas teóricas que hemos aprendido a lo largo de la diplomatura, y si quieren incorporar datos que puedan tener recolectados de sentencias, de casos particulares, de entrevistas en profundidad, de datos cuantitativos, de datos también, vale. Pero como les digo, no es necesario que sea un trabajo de investigación propiamente dicho, es decir, que contenga datos, metodología. Puede ser una monografía, es decir, donde se desarrolla un tema teórico y se explaya en un tema teórico abordado por diferentes perspectivas teóricas y diferentes autores, ¿sí? Y también puede ser un trabajo un poquito más empírico. ¿Me comprenden? La verdad es que el plazo para la presentación del trabajo no lo recuerdo, pero tenemos mucho tiempo, como un mes hay para hacer el trabajo y para presentar el trabajo.
Yo sí ya me voy a poner un poquito más firme en la fecha de entrega del trabajo final para darle cierre a la diplomatura y para que cada uno y cada una de ustedes tenga la certificación que corresponda, ¿no es cierto? A ver, la idea de la diplomatura está así conformada porque, bueno, así la ordenanza lo establece, los requisitos, las horas, el trabajo final, está todo previsto por la ordenanza de posgrado, ¿no es cierto? Las ordenanzas de posgrado que vienen no solamente de la Facultad de Derecho, sino de la propia Universidad Nacional de Córdoba, del Consejo Superior. Entonces, por eso tenemos también prevista la realización de este trabajo. Me gustaría, sí, por supuesto, que el trabajo tenga algunas características de cientificidad, entre comillas, en el hecho, por ejemplo, de las citas y las reflexiones. Sí, pues, exactamente, Valeria, pues también puede ser un ensayo, sí, sí, por supuesto que sí. Pero digo, carácter de cientificidad, entre comillas, en el sentido de, Victoria López Amaya sí forman parte de la diplomatura, ¿no? No me acuerdo, bueno. En relación a las citas y a la bibliografía, les voy a subir las normas APA, que son las últimas normas que se utilizan para citar. Pueden utilizar el código o el modelo de citas que quieran, pueden utilizar Chicago, pueden utilizar la que quieran, pero me gustaría que sí sigan un modelo de referencia de citas específico, ¿sí? Les subo yo las normas APA porque es con las que yo trabajo y que son, digamos, las que se utilizan últimamente, pero pueden utilizar otros sistemas de citas. Bueno, la idea es esa, la idea es que presenten un trabajo en el que demuestren, digamos, todo lo que han aprendido a lo largo de la diplomatura. Yo creo que la diplomatura, estamos tan contentas con Ale y con Euge, tan contentas. Ale no ha podido estar presente hoy, porque era ella también la que con Silvia iba a compartir esta charla, pero es que se casó y se ha ido de luna de miel. Entonces, pobre, tenía retrasada la luna de miel por la pandemia. Entonces me dije, Mariana, me toca esta feria, y bueno, vale, andate, tranquila, no te hagas ningún problema. Pero vieron que Ale siempre está así como más oculta, porque no está en las conferencias, pero sí está corrigiendo, haciéndoles devoluciones y esas cosas de los trabajos que presentan. Así que estamos muy contentas las tres, muy contentas. Creo que el plantel docente con el que contamos, que logramos conformar, es un plantel de excelencia, de excelencia. Nos han dejado más preguntas que respuestas, ¿no? Yo tengo que, tengo que decir eso, ¿no? Sí, y está bueno eso, está bueno que nos sigamos preguntando, repreguntando, construyendo, como dice un autor por ahí. Las teorías feministas tienen esta característica, ¿no? O sea, de estar continuamente reformulando las cuestiones, avanzando y hasta retrocediendo. Y por acá no es, bueno, vamos por otro lado. Eso no le quita validez, ni le quita importancia, dice. No, ahí no me acuerdo quién es Malena Costa, es una autora argentina también, que me encanta. Al contrario, ¿no? Nos honra, digamos, ser un conjunto de teorías abierto, un conjunto de teorías abierto a la interdisciplinariedad incluso, y que reconocen sus propias limitaciones y sus propios errores a veces. Este tema de la interseccionalidad es un tema muy importante, lo tocamos así de pasadita con alguna otra de las conferencias que compartimos, pero la verdad Silvia es una especialista en esto, y yo quería que Silvia diera esta clase, y Ale también, porque ambas trabajan juntas, y nada, me ha encantado, la verdad que la charla de hoy me encanta. Sí, todo el mundo me alienta a que convirtamos esto en una maestría, pero la verdad que es mucho trabajo, mucho trabajo. Vamos a ver cómo seguimos avanzando. Estamos muy contentos con este año de diplomatura. Sí, lo vamos a reproducir en el cuatrimestre que viene, pero lo vamos a hacer con una carga horaria más intensa, para no extendernos tanto en el tiempo. Vamos a tratar de concentrar en un solo cuatrimestre toda la carga horaria, así que capaz que tengamos 1 o 2 días de clase, o un día de clase extendido, porque me da la sensación de que si lo extendemos en el tiempo, la gente es como que va abandonando, digamos. Hemos tenido mucha gente que ha abandonado a lo largo de estos 2 cuatrimestres. Bueno, eso es lo que les quería decir. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, algún comentario. Seguimos comunicándonos por el aula virtual, por mail,
por mensaje, lo que sea. Ustedes tienen mi mail, todo. ¿Pero quieren hacer algún comentario? Escucho. ¿Alguna duda que les haya quedado? Como les dije, todo lo que se refiere al trabajo final lo voy a subir en un apartado especial del aula al final, con algunas sugerencias, algunas ideas, algunas preguntas. Estas preguntas que nos dejó Silvia planteadas, la verdad que están re lindas, ¿no? Son preguntas muy interesantes, disparadoras para diferentes reflexiones. No tenés mi mail, Alejandra, lo pongo acá en el chat si quieren ver, pero yo creí que todo el mundo tenía mi mail. Creo que en el aula virtual aparece. Mi mail es... Creo que aparece en el aula virtual. Pero si no, ahí está. Nos comunicamos más directamente por mail. Listo. Bueno, Sofi Quiroga, formas parte de la diplomatura, que me dice muchas gracias. Me parece que no recuerdo. Bueno, seguimos en contacto. Les voy a poner también el plazo final de entrega del trabajo. Si alguien quiere realizarlo con otra persona, con algún compañero o compañera de la diplomatura, también estaría bueno, porque es interesante debatir, reflexionar entre dos, digamos, pero no más de dos, ¿ah? No más de dos. La verdad es que estas preguntas que nos dejó Silvia, que nos bajan un poco más a la realidad, ¿no? Nos interpelan para ver cómo construimos desde nuestras propias prácticas esto, ¿no? Cómo reflexionamos estas reproducciones que hacemos del poder, de la colonialidad, en nuestras propias prácticas, ¿no? Nos interpelan muchísimo, porque yo la verdad que no me animé, me da vergüenza de decir que, me da vergüenza ver los ejemplos propios que me surgían cuando Silvia hablaba, ¿no es cierto? Ni que hablar en el ámbito del derecho, ni que hablar en el ámbito de las prácticas judiciales, ni que hablar en el ámbito de, no sé, de cuando vamos a hacer una denuncia a una policía, o sea, la reproducción de estas estrategias de poder, de estas estrategias, bueno, coloniales, como le llamaba Silvia, que vienen desde hace mucho tiempo, están no sé, a la luz continuamente, se reproducen continuamente, las encontramos en muchas de las prácticas, hasta en la propia universidad, hasta en la propia facultad, ¿no? Como uno se resiste a veces y como uno cede a veces, porque cede a veces frente a ciertas cuestiones, bueno, porque se enfrenta con una estructura mucho más importante, qué sé yo. Pero la verdad que, digo, me refiero a esto porque a lo mejor si quieren utilizar algún caso práctico para reflexionar a partir de ahí para el trabajo final, también estaría muy bueno. Tanto Ale como Euge, como yo, por supuesto, estamos a disposición de ustedes si quieren que nos reunamos, por ejemplo, particularmente para decir, che, Mariana o Ale, o Euge, ¿dónde voy por acá? ¿Cómo puedo ir por acá con esto? ¿Qué bibliografía más importante puedo seguir con este tema que elegí? Estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Ale. Sí, no tengo ninguna pregunta, pero creo que en nombre de los compañeros puedo decir que todos estamos contentos. La verdad es que yo no solo me encariñé con ustedes, también con todos, ¿viste? Lo veo a Santiago, que explotó. En el foro explotó Santiago, de golpe venía calladito y de golpe se desató, ¿viste? Sí, yo dije, pero bueno, no me animé a decir nada, muda me quedé. Totalmente, y la verdad que de todos, viste, uno recibe un aporte interesante, de los más jóvenes, somos una mezcla, y la verdad yo la disfruté mucho, te agradezco a vos, estuve a punto de dejar, porque después de ese concurso había quedado reventada, no podía ni pensar, hasta que más o menos me fui recuperando y recuperé alguna neurona, así que te agradezco, porque si la terminé es porque vos insististe, si no yo, por primera vez en mi vida, colgaba la toalla, porque estaba exhausta realmente. Pero bueno, el entrar, las propuestas que ustedes traen, la calidad,
y la verdad, y ver a los compañeros todos los juegos, yo siempre entro con entusiasmo, siempre entro con muchas ganas de aprender, y yo siempre siento que todo el tiempo aprendo algo, y de ustedes aprendí un montón. Así que estoy muy, muy agradecida. No, gracias a ustedes, Vanina también acá escribe algo muy bonito. Gracias a ustedes. Podemos, si quieren, el jueves que viene, por ejemplo, en el mismo horario, si quieren que nos reunamos, mándenme por el chat después o por el mail, si quieren que nos reunamos para que cada uno me comente, che, a ver, por ahí me gustaría trabajar este tema, por ahí me gustaría trabajar este otro, cómo puedo ir por acá, cómo puedo ir por allá, o se me ocurrió que lo voy a estructurar así, 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 y entre todos, también entre todos podemos aportarle al compañero, a la compañera, yo leí tal cosa, yo tengo la sentencia tal que te puede servir. Estaría bueno, si quieren, el jueves que viene nos podemos encontrar. Mariana, ¿sabés qué estaría bueno ahí? Por ahí armar como una libreta de direcciones de los compañeros del posgrado para facilitar eso que estás diciendo vos. Si alguien le quiere preguntar algo a alguien, que tenga el mail del otro para hacerle la pregunta. Yo puedo ver el mail de todas y todos ustedes en el aula virtual. No sé si ustedes lo pueden ver. Yo lo puedo ver en el aula virtual. Pero, no sé, capaz que sí, ya me voy a fijar, no sabía. Fíjense, si no, bueno, les copio yo los mails, somos 10 personas, copio yo los mails y se los envío. Si les parece a todos bien, hago eso. Pero si quieren, podemos el jueves que viene charlar un ratito, media hora, 45 minutos. Les dejo esta semana para que piensen por dónde quieren ir, digamos, por qué tema, cómo abordar, qué temática, y por ahí pasa como en los congresos, ¿vieron? A veces uno va a los congresos y empieza a escuchar qué está trabajando la gente y dice, che, mira qué interesante esto, che, mira qué interesante. Se te despierta, se te abre la cabeza, ¿vieron? Entonces por ahí, escuchar a los demás, a las demás, ver qué están trabajando, también ayuda para que uno se encauce con el trabajo. Bueno, Santiago también dice, excelente el nivel de quienes han dictado las clases. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad que sí, hemos aprendido un montón. Esto lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Saben ustedes que trabajamos, tenemos dedicación exclusiva, tanto Ale como yo en la facultad, o sea que todo lo que hacemos lo trabajamos dentro del marco de la dedicación exclusiva, por no hablar de términos de plata, porque está mal hablar de términos de plata. Pero bueno, lo hacemos con mucho esfuerzo, con muchísimo cariño, con muchísimas ganas, con la convicción plena de que somos nosotras y nosotros quienes, los agentes de cambio, ¿no? Y quienes tenemos las herramientas para poder generar apenas algunas modificaciones en la sociedad que son las que queremos generar. Les mando un abrazo a cada uno, y dale, el jueves, si quieren, nos encontramos y compartimos nuestras temáticas, compartimos ver cómo lo vamos a llevar adelante, con qué dato, con qué no, si sentencias, si ensayos, si casos puntuales, entrevistas, lo que sea. ¿Ah? Nos vemos el jueves que viene, entonces. Chao, chicos. Les dejo todo en el aula. Chao, muchas gracias. Chao, chao. A todos, gracias, Mariana. A ustedes.